So I'm running home. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. It's good to see all of you. Es bueno verlos a todos. Can we give a round of applause for the band? Sorry. Round of applause for the band. ¿Podemos darle un aplauso a la banda? I would like to take all of them back to California with Me me. encantaría llevármelos a todos de vuelta a California. So you're formally invited. Así que están formalmente invitados. All right, so I have a confession to make. Entonces, tengo una confesión que hacerles. I was probably not a Christian before today. Probablemente antes de hoy yo no me consideraba cristiano. I think I got saved today Creo que hoy he sido salvado because I ate guinea pig. porque hoy probé el cuy. And it was amazing. Y fue asombroso. Yeah. Sí. I'm going to start a guinea pig farm in California now. Voy a empezar una granja de cuy en California I'm going to figure it out. y voy a descubrir cómo hacerlo. Yeah, but it was very good. Así que estaba muy rico. Thank you. Así que muchas gracias. I was a little offended though, Al principio estaba un poco ofendido because I've been here since Tuesday, porque estoy acá desde el martes. and I could have been eating it on Tuesday. Y el martes me podrían haber llevado a comerlo. Wednesday Ha pasado el martes, Thursday. jueves, miércoles y jueves. So you need to talk to him about hospitality. Necesitas enseñarle a él de hospitalidad. Somebody needs to do a teaching on that. Alguien necesita enseñar acerca de Amen. eso. Amén. All right. So I grew up in the vineyard, Entonces yo crecí en la viña and I was living in a city that didn't have a vineyard for a while. y yo viví en una ciudad donde tenía una viña por un tiempo. So we were going to a church that was kind of similar. Entonces fuimos a una iglesia que era como parecida. And it was similar in that it loved the Holy Spirit, Y era similar en cómo creía acerca del Espíritu Santo, but it was also a little weird at times. pero también en ciertos momentos se sentía rara. And then because they didn't have a really strong biblical Y theology, por el hecho de que no tenía una teología fuerte y bíblica, it got kind of weirder as it went on. mientras más avanzó eso, se puso más rara la iglesia. They started bringing in these really well-known prophets Empezaron a traer a estos profetas, a invitar a predicar, estos profetas muy conocidos, who would dress in really shiny suits. que se empezaban a vestir en ropa muy brillante. Have any of you ever seen people like that on ¿Alguna vez TV? has visto a alguno de ellos en la tele? And have you ever noticed how they have gold ¿Y watches, te has fijado cómo tienen así relojes de oro? but their gold watches don't actually fit? Pero esos relojes que tienen no les quedan bien. They're always like shaking. Siempre están como grandes sacudiéndolos. All right, so it's one of those churches. Entonces era una de esas iglesias. And so it got to the point Entonces llegó al punto where when I would invite friends to go to church with me, en que cuando yo invitaba a mis amigos a la iglesia que vayan conmigo, I'd be driving on the way to church, yo iba conduciendo camino a la iglesia and I'd say, y yo les iba diciendo, please, Holy Spirit, don't come today. yo le iba diciendo al Espíritu Santo, por favor no vengas hoy, Don't show up today. no te manifiestes hoy, Because if you show up, porque si tú apareces, it's going to get really weird. se va a sentir muy raro And my friends are going to think that I'm weird. y mis amigos van a empezar a pensar que yo soy raro. And so I was really stressed out all the Así que yo time. me estresaba mucho con eso todo el tiempo. And so when I think about that time in that church, Así que cuando pienso acerca de ese tiempo en esa iglesia, here's a couple of things that stood out to me. acá hay un par de cosas que me resaltaron. I felt like everything was very confusing. Yo sentía que todo era muy confuso. I noticed that whenever there were Holy Spirit moments, Cada vez que habían como estos momentos del Espíritu Santo, they never explained anything. nunca explicaron nada. So I was always really confused. Así que yo siempre me sentía muy confundido. And I also felt like Y también me sentía I would never ever be able to do ministry like that como que yo nunca jamás sería capaz de ser alguien que haga ministerio así. because I didn't own a shiny suit. Porque yo no tenía ningún traje I didn't brillante, have a really big gold watch. no tenía un reloj de oro gigante And then I couldn't speak like they did y yo no podía hablar como ellos hablaban. because they spoke in what I call King James English. Porque yo hablo lo que ellos hablaban como lo que yo digo como en lenguaje Reina Valera. Like, thus saith the Lord, Como vosotros sois. he has cometh in this roometh. Él, He can't even translate that. Ustedes entienden. That's the point.
ni siquiera me puede traducir. It was really intimidating. Era muy, pero ustedes me entienden, era muy intimidante. And so I kind of was in that church for about 4 years. Entonces yo estuve en esa iglesia como 4 años. And I don't feel like I grew in my relationship with the Holy Y yo Spirit. no siento que en ese lugar crecí mi relación con el Espíritu I Santo. mostly was confused. Todo el tiempo me sentía confundido. And I was also a little scared that the Holy Spirit was weird. Y yo también me atemorizaba y pensaba que el Espíritu Santo era raro. Do you know what I'm talking about? ¿Entiendes a lo que me refiero? Have you ever been around that kind ¿Alguna of? vez has estado en un ambiente así? Yeah. Okay, so fast forward a few years. Entonces vamos a adelantar algunos años. I think I was about 24 years old. Creo que eso sucedió cuando yo tenía 24. And so I was actually a full-time musician. Para ese momento ya era un músico a tiempo completo. And I was traveling all over the United Y States, estaba viajando alrededor de todos los Estados Unidos, doing shows. haciendo shows. And I was traveling with a couple other bands. Y viajaba junto con un par de otras bandas. And we ended up in the city of Casper, Wyoming. Y terminamos en la ciudad de Casper, en Wyoming. And so this guy we met Y conocimos a un tipo said, hey, rather than stay at a hotel, why don't you stay at my house? que nos dijo, en vez de por qué quedarse en un hotel, ¿por qué no vienen a quedarse conmigo a mi casa? I said, okay, that sounds good. It's free. Y dije, bueno, eso está bien, es gratis. I always like free. Siempre prefiero lo gratis. And so we were sitting in this guy's living room. Así que estábamos sentados en la sala con este tipo en su living. And we found out he was a Christian. Y ahí supimos que él era cristiano. And he looked at one of my friends. Y miró a uno de mis amigos. And he said, hey, I have something that I'd like to share with Y you. le dijo, hey, tengo algo que me gustaría compartir contigo. He said it in a very natural way. Y lo dijo de una forma muy natural. He said, would you mind if I share what I would like to share with you? He said, I would like to, would you mind if I Él le share dijo, with you? ¿te molestaría si te comparto lo que tengo para decirte? And so my friend who was sitting there, Entonces mi amigo que estaba ahí sentado, who hadn't really spoke to him at all, que no había conversado mucho con él del todo, said, sure, I guess. dijo, sí, claro, si quieres. And then this man, Y luego este hombre he proceeded to tell him, hey, the Lord revealed something to me. le persistió en decirle, ¿sabes qué? El Señor me reveló algo. The Lord told me that your father abused you your whole childhood. El Señor me dijo que tu papá abusó de ti durante toda tu infancia. He began to tell him all about his life. Y le empezó a decir toda su vida. He said that your dad sexually abused you Y le dijo, tu papá abusó de ti sexualmente. and that you've been carrying around pain your whole entire Y tú life. has estado cargando con este dolor toda tu vida. But God wants to heal you today. Pero Dios quiere sanarte hoy. And I was sat there shocked Y yo estaba ahí sentado en shock. because I had actually known my friend's story. Porque yo sí sabía de hecho la historia de mi amigo. And I was like, how did he know Y that? yo me preguntaba, ¿cómo ese tipo sabe eso? How did he know that my friend was wounded so bad? ¿Cómo sabe que mi amigo fue herido tan mal, tan profundamente? And so then this man said, may I pray for Y you? luego este hombre le dijo, ¿me dejarías orar por ti? And my friend was sitting there and Y- didn't cry at all. Y mi amigo se sentó ahí y no lloró del todo. He was trying to like not let on what was going on. Él estaba como tratando de bloquear, de no permitir que siga pasando lo que estaba pasando. And so he said, sure, you can pray for Y le me. dijo, sí, claro, puedes orar por And mí. then this man laid his hands on his Y shoulder luego este tipo va y le pone la mano en el hombro and just prayed a normal prayer. y solo hizo una oración muy normal. He asked God to show up Le pidió a Dios que venga, and to que heal aparezca my friend. y que sane a mi amigo. And my friend was miraculously healed. Y mi amigo fue sanado milagrosamente The emotional hurt that he was carrying around de la herida emocional con el que cargaba. was like instantly gone. Y esa herida fue instantáneamente sanada. And so I want to tell you how I remember that situation. Entonces quiero contarte cómo yo recuerdo esa situación. Some things that stood out to me O sea, hay cosas que me resaltaron. was that the man wasn't manipulative at all. Es que ese tipo no fue manipulador, It wasn't hyped up at all. no estaba tratando de exagerar la cosa. It was very authentic. Él fue muy auténtico. It was also very powerful. Él también fue muy poderoso And it was very effective y también fue muy efectivo. because my friend was never the same. Porque mi amigo a partir de ahí nunca más fue igual. So think about those two different examples. Entonces piensa en estos dos ejemplos. One was all hyped up. Uno, todo era exageración. It was full of it was very, very, Era muy, just go for it. well, it was just over the top, Estaba como por sobre el límite, exagerado. very exaggerative. Muy exagerador. And Sí.
And the other one was way more natural. Y el otro era como mucho más natural, But it was naturally supernatural. pero era naturalmente sobrenatural. And so I'll never forget those two Así things. que nunca voy a olvidar esos dos momentos. Now, last night we started talking about who is the Holy Ahora Spirit. anoche empezamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo. And there are a lot of questions about who the Holy Spirit Y hay is. muchas preguntas acerca de quién es el Espíritu A lot of Santo. people have questions about what the Holy Spirit does. Hay mucha gente que tiene preguntas acerca de qué es lo que hace el And I Espíritu think this Santo. topic is very important Y for yo us in the vineyard Creo que en la viña para nosotros este tema es muy importante, because for the whole duration of our history, porque durante toda la duración de nuestra historia we've always been people of the Spirit. siempre hemos sido gente del Espíritu. We long for the presence of the Holy Spirit. Anhelamos la presencia del Espíritu. One of the reasons why we probably really enjoyed the music tonight, Una de las razones por las cuales probablemente disfrutamos mucho la música hoy, did you sense the presence of the Holy Spirit in the room? ¿sentiste la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros? It was very sweet, Fue muy dulce, it's very authentic, muy it auténtica, was very real. fue muy real. We know that the Spirit was with us. Sabemos que el Espíritu estaba con nosotros. And so in the vineyard, we've always longed for the presence of the Entonces Holy en la viña Spirit. siempre hemos anhelado la presencia del And Espíritu as people Santo. become followers of Jesus, they want to learn about the Holy Spirit. Y, They want to learn about the Holy y la Spirit. gente que son seguidores de Jesús, ellos quieren aprender acerca del And Espíritu so Santo. I'm hoping that over the Entonces, course of the next 2 days, Yo estoy esperando que a lo largo de los próximos 2 días, that all of us have better answers to the questions que todos nosotros tengamos mejores respuestas a esas and that preguntas we will recognize the work of the y Spirit. que podamos reconocer la obra del Espíritu. In other words, En otras palabras, I really want to kind of normalize the work of the Spirit. yo quiero normalizar la obra del Espíritu. Because when I was in high school and I was so confused Porque cuando yo estaba en la secundaria y estaba tan confundido and I was so scared that the Holy Spirit might be weird, y estaba tan asustado de que el Espíritu Santo sea tan raro, it really actually hurt my relationship with the de Lord. hecho eso dañó mi relación con el And it Señor. made me hesitant to pray for people's healing. Y hacía que yo sea dubitativo al querer orar porque alguien se sane. It actually made me feel like I could never actually hear from God Me hizo creer que de hecho yo jamás podría escuchar acerca de Dios, because I assumed to hear from God, porque yo asumía que el escuchar de you had Dios to be super, super weird. se sentiría súper raro. Are you with me? ¿Me entienden? Okay, and we are going to acknowledge Okay. that sometimes God does do weird Y things. vamos a reconocer que Dios sí a veces hace All cosas right? muy raras. I'm not ¿no? trying to suggest that God doesn't do weird No estoy things. tratando de sugerir que Dios no hace cosas raras. But we don't have to be weird for the sake of being weird. Pero no tenemos que ser raros por el hecho de ser raros. Right? We all know people probably who think Todos conocemos gente que ellos creen that in order for the Holy Spirit to come, que para que el Espíritu Santo venga, we just have to be weird. tenemos que ser más raros. Do you know what I'm talking about? ¿Sabes a lo que me refiero? Is there anybody in this room that Hay- does that? Don't hay point them alguien- out. Hay alguien aquí que hace eso, no los apunten por favor. I'm just curious. Solo tengo Okay. curiosidad, ¿ok? Yeah, some of you are looking around. ¿Alguno de esos por ahí? So I want to have us read a passage of scripture. Entonces quisiera que leamos un pasaje en la This Escritura. is from the book of Galatians, Esto es del libro de Gálatas, chapter 3, verses 1 through 5. capítulo 3, versículos 1 al 5. It is also on the screen. También está en la pantalla. Dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? So Paul makes it abundantly clear Entonces Pablo hace abundantemente claro, deja abundantemente claro, that following Jesus is deeply connected to the work of the Spirit. que seguir a Jesús está profundamente conectado con la obra del Espíritu. All followers of Jesus have the presence of the Holy Spirit. Todos los seguidores de Jesús tienen la obra del We Espíritu. also see that the Holy Spirit and miracles go together. También podemos ver que el Espíritu Santo y los milagros van juntos. But there are some churches that teach some really weird doctrines. Pero hay algunas iglesias que enseñan doctrinas muy raras. There are some Christians that believe that only certain people have the Holy Spirit, Hay algunas personas que creen que solo ciertos cristianos tienen al Espíritu Santo and they make like 2 stages of y Christianity. lo dividen como en 2 etapas del cristianismo. There's those who have the Holy Spirit, Separan a quienes tienen el Espíritu Santo and then there's the rest of you. y está el resto de ustedes. And oftentimes those are the people who are preaching that are saying that. Y frecuentemente son los predicadores los que dicen esas And they cosas. suggest that they are the anointed men or women of God. Y sugieren que ellos son los ungidos hombres y mujeres de Dios. And if you give them enough money, Y si tú les das suficiente plata, you too might be able to get the Holy puede Spirit. que tú también recibas Okay. al Espíritu We Santo. are going to take an offering now. Ahora, así que ahora I'm just vamos a kidding. levantar una ofrenda. Just kidding. No estoy bromeando, estoy bromeando.
But those type of teachings really do turn us off a little bit. Pero todas ese tipo de enseñanzas que nos apagan un poquito en And again, realidad. there's some people that think that to be able to walk in the power of the Spirit, Y hay gente que cree que el poder caminar en el poder del Espíritu, you have to actually turn people off que necesitas como apagar a la gente by being super weird. al ser mediante siendo súper raro. So I have this friend. Entonces yo tengo este amigo, He's from the country of Pakistan. él es del país de Pakistán. Does everybody know where Pakistan is? ¿Todos saben dónde está Pakistán? It's in the Middle East. En el Medio Oriente. So he was raised as a Muslim, Entonces él fue criado musulmán and then he came to the United States, y él vino a los Estados Unidos and somebody invited him to a church. y alguien lo invitó a una iglesia And so he went to the church, y fue a la iglesia and they said, le- welcome. y le dijeron bienvenido And he sat in the back and he was watching. y él se sentó atrás al final y estaba He had mirando. never ever been in a Christian Él church though. nunca había estado en una iglesia cristiana. So can you imagine? Entonces puedes imaginarte, It was a little weird, él se sintió raro, right? Because he had never ¿cierto? been in one. Porque él nunca había ido a una, But he stayed there, pero él se quedó and ahí they sang songs for like an hour, y cantaron canciones como una hora and then they had a message. y luego trajeron un mensaje And then after the preacher preached for an hour, y después de que el predicador predicó como una hora, he said that we are now going to pray dijo algo raro. Ahora vamos a orar for people to be able to receive the Holy Spirit. para que la gente pueda recibir al Espíritu And Santo. so they had everybody stand, Así que todos se pusieron de pie and then they waited for about 3 y minutes. esperaron como 3 minutos And then the pastor y luego el pastor looked at my friend, miró a mi amigo and he said, you need to come up here, y le dijo, tú tienes que venir acá adelante and you need to get the Holy y Spirit. tú necesitas recibir al Espíritu So Santo. my friend had no idea what Así was que going on. mi amigo no tenía ni idea qué He estaba had, sucediendo. he had not made a decision to follow Jesus, No había hecho una decisión de seguir a Jesús, but he also felt a lot of pressure. pero él también se sintió muy presionado. So he came forward, Así que vino hacia and then adelante the whole entire church gathered y around luego him, toda la iglesia completa vinieron y lo rodearon. and he knew it was because he was a Pakistani. Y él sabía que lo estaban haciendo porque él era pakistaní. He was the only person in that church that they didn't know. Él era la única persona en la iglesia que todos no conocían. And so then the pastor told him Así que el pastor le dijo that you need to receive the Holy Spirit. que tú necesitas recibir al Espíritu Santo. And the way that we'll know that you receive the Holy Y la Spirit forma en cómo sabremos que has recibido al Espíritu Santo is that you're going to speak in es tongues. porque vas a hablar en lenguas. Okay, now hold on for a moment. A ver, espérate un momento. Do you remember how I told you he did not know anything about the church? ¿Te acuerdas lo que yo te dije que él no tenía idea de la iglesia? He had no idea what tongues was. Él no tenía idea qué eran las lenguas. He was so weirded out. Él se sintió muy raro, But tan raro. they kept praying and praying and praying Pero siguieron orando. and telling him to receive the Holy Spirit, Estaban diciéndole que reciba el Espíritu telling Santo. him to speak in Le tongues. estaban diciendo que empiece a hablar And en he had lenguas. no idea what that was. Y él no tenía ni idea qué era eso. So after about 30 minutes of this going Así que on, después de 30 minutos que esto estaba pasando, he wanted to go to lunch. él se quería ir ya a almorzar. So he decided Así que él decidió that he would just start speaking Pakistani. que él empezaría simplemente a hablar en So he pakistaní. started just saying words in Así que Pakistani. empezó a decir algunas palabras en pakistaní. And everybody said, he's got Y it! todos dijeron, ya lo And tiene. they were so excited. Estaban tan emocionados. And then they kicked him out of the room. Y dejaron que se vaya, lo And that was patearon the para last afuera. time he had ever heard from that church. Y fue la última vez que él supo de esa iglesia. And so about 3 months later, I met him. Así que como 3 meses después me reuní con And él. he came to our church Vino a nuestra iglesia because somebody had invited him. porque alguien le había invitado And he wanted to give it a chance again. y él quería darle a la iglesia otra oportunidad. And so he was a little scared. Así que él estaba ya un poquito asustado. And so we started talking after the service. Así que después del servicio empezamos a conversar. And then he got invited to a Bible study. Y luego después de eso lo invitaron a un estudio bíblico. And some people started sharing the gospel with Y him. algunas personas empezaron a compartir el evangelio con él. And they told him about Jesus. Y le contaron acerca de Jesús. And he ended up making a decision to follow Y él Jesus. terminó tomando la decisión de seguir a And then they Jesús. prayed for Y him. luego oraron por And él. he started growing in his Y relationship él with God. empezó a crecer en su relación con Dios. And about a year Y later, como un año después, he went to a conference. él fue a una conferencia, And he went forward for prayer. pasó adelante a recibir oración. And he had no idea what happened. Y él no tenía idea qué pasó, But he started speaking in a language that he didn't know. pero empezó a hablar en un idioma que él no conocía. And he was like, I think I got it. Y él pensó, creo que ya lo tengo. And so think about those two examples Así que again. piensa acerca de esos dos ejemplos otra See vez. how one is a lot of hype, Fíjate que uno es como muy buscando la exageración, a lot of pressure, mucha presión, kind of manipulative, como manipulador, and one is also really natural. y otro es muy natural, It's very authentic. es muy auténtico, It's naturally es supernatural. naturalmente Are you sobrenatural. with me? ¿Están conmigo? Okay, yeah? ¿Sí? Is that a yes? Is
said yes. Okay. I have to have him interpret the Peruvians. Tengo a alguien que me tenga que interpretar a los peruanos acá. So here's an important question for Entonces, us. aquí es la pregunta importante para nosotros. Who is the church for? ¿Para quién es esta la Just iglesia? think about that question for a minute. Piensa esa pregunta por un Who momento. is the church for? ¿Para quiénes está la iglesia? So there's some people would say the church is only for Christians. Hay gente que dice que la iglesia está para los cristianos. We need to have a lot of depth in the church. Necesitamos adquirir mucha The profundidad en la worship iglesia. needs to be at least 3 hours long. La adoración necesita durar al menos 3 horas. If it's not 3 hours Si long, no dura 3 horas, we are not glorifying God. no estamos glorificando a And the Dios. Bible teaching needs la to be Biblia very, very deep. Enseña que debemos ser muy profundos. You need to be deeper. Necesito ser más profundo. Yeah. Amen? Amén. No, you're not supposed to say amen. No, That's no mean. deberían decir That's amén. so mean. Eso That es was a muy malo test. que digan eso. Los That was estaba a test. probando. Los estaba probando. But there's some people who think about church only Pero for hay church people. gente que piensa en la iglesia que se dedique solo a los que van a la iglesia. And they don't care at all about non-Christians. Y no les importa del todo los no cristianos. Like they don't care about being hospitable No les importa ser or hospitalarios, welcoming. como acogedores. But there's also some people Pero también hay gente who it's almost like they think the church is only for non-church people. que creen que la iglesia se trata todo And they acerca de keep los que no son cristianos. everything very surface level. Y lo mantienen todo muy They don't superficial, really do a whole lot of discipleship. que no hacen discipulado del They todo, just want to gather as many people as solo possible. quieren juntar la mayor cantidad de gente posible. So back to that question. Así que volviendo a esa pregunta, Who is the church for? ¿para quiénes debería estar la iglesia? How we answer that question ¿Cómo respondemos esa pregunta? is going to affect the way that we do church though. Va a afectar la forma en el cómo hacemos iglesia. So Paul gives us a clue to answer this question. Entonces Pablo nos da una clave para In responder 1 esta pregunta. Corinthians chapter 14. En 1 de Corintios capítulo Is 14. anybody familiar with this passage of ¿Alguien scripture? está familiarizado con estos pasajes? Anybody? ¿Alguien? Paul talks about Pablo two habla spiritual acerca de gifts. 2 dones espirituales. Talks about the gift of tongues. Habla del don de lenguas. Actually, he talks about 3. The De gift hecho, of habla de tongues, 3. Del don de lenguas, the interpretation of de la tongues, interpretación de lenguas and prophecy. y de profecía. But he gives us kind of a good, helpful answer to Pero the question. él nos da muy buenas respuestas útiles para esta pregunta. This is what we read here. Y esto es lo que leemos ahí. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. So do you see the answer? ¿Ves la respuesta? The gatherings in the first century Las reuniones de la iglesia del primer siglo had both Christians tenían tanto como cristianos and unbelievers. y también tenían no creyentes. Does everybody see that? ¿Lo ven ahí? Yes? ¿Sí? See? ¿Yes? That was a test as well. También He's lo estaba good. probando. He's Él es good. bueno, lo hace bien. Can we give him a round of applause too? ¿Pueden darle un aplauso? Yeah, he's good. Yeah. So Paul Entonces Pablo makes it clear deja claro that sometimes in the first century, que a veces en el primer siglo unbelievers would enter into the worship gatherings, los no creyentes entrarían a los servicios de adoración. and when the gift of prophecy functioned, Y cuando empezaba a activarse el don de adoración, those funcionaba, unbelievers would have the secrets of their hearts revealed, esos no creyentes sentirían que los secretos de su corazón eran revelados. and they would worship God. Y ahí eso haría que ellos adoren a Dios. So again, if we answer the question, Entonces, de nuevo, si respondemos a la pregunta, who is the church for? ¿para quién está la iglesia? And we say it's for everyone, Y decimos que es para todos, then we're going to do church in a certain way. entonces debemos hacer la iglesia de cierta forma. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que les digo? Yeah? Sí. Because here's another thing about 1 Corinthians 14. Porque aquí hay otra cosa de 1 Corintios 14. A lot of people think it's only about tongues, Mucha gente cree que todo se trata de las lenguas, interpretation, and de prophecy. interpretación y profecía. And Paul is mostly talking about those. Y Pablo está dirigiéndose acerca de estos. But I think if we take a big picture view, Pero si miramos el panorama and más we amplio, read that passage in its context, si leemos ese pasaje en contexto and we stare closely at what Paul's doing there, y tratemos de ver qué era lo que Pablo estaba haciendo ahí, he's actually teaching the Corinthians a principle. él de hecho estaba enseñándole a los corintios un principio. And it's the principle of restraint. Y es el principio de cómo aprender a restringirse. Like sometimes Como a veces we might not do something
quizás no debemos hacer algo if we know that it's going to cause a barrier for somebody's relationship with si God. sabemos que eso va a causar una barrera en la relación que alguien tiene con Dios. Because that's what Paul is arguing there. Porque eso es lo que Pablo está discutiendo He's ahí. saying, hey, if you're going to speak in tongues, Él dice, hey, si te vas a poner a hablar en lenguas, make sure someone can interpret that tongue. asegúrate que haya alguien que pueda And if we have interpretarlo. to choose between an uninterpreted tongue Y si tenemos que elegir entre una lengua sin or the gift of interpretación prophecy, o el don de profecía, we're going to choose prophecy. vamos a elegir la profecía. Because prophecy can be understood Porque la profecía puede ser comprendida and it builds up the church. y edifica la iglesia. Amen? Amén. And so there's a really important principle there. Entonces aquí hay un principio muy importante. But Paul gives us the clue to that answer. Pablo nos da la clave para He esa says there's going respuesta. to be people who understand. Él dice, va a haber gente que comprenda There's also going to be people who are new. y también va a haber gente que son And nuevos. if you're a healthy church, Y tú eres, y si ustedes son una iglesia saludable, there will be unbelievers in the room. va a haber no creyentes en esa habitación. Amen? Amén. So being welcoming and hospitable Entonces sean acogedores y hospitalarios. is how we can answer this question. Es el cómo podemos responder esta pregunta. But in my opinion, Pero en mi opinión, the church is for everyone. la iglesia debería ser para I todos. think that has to be the foundation and framework for how we function. Ese debe ser el marco y los cimientos de cómo debemos funcionar. In fact, some churches focus only on young people. Hay iglesias que se enfocan solo en los más jóvenes. Other churches might focus only on older people. Hay otras iglesias que se enfocan solamente en los mayores. Some churches only want Venezuelans in them. Hay algunas iglesias que solo quieren a los venezolanos en ella. Some will take Cubans even. Algunos incluso recibirían Yeah. cubanos. And that's how it should be. Y así deberíamos ser, ¿no? The church is for La everyone. iglesia es para todos. Every single person. Para cada una de las Young and personas. old. Ancianos y jóvenes. Even her? Oh, no. We have to Ecuatorianos no. Ecuatorianos no. we have to draw the line somewhere. No, tenemos que hacer una línea en algún Right. momento, ¿cierto? We Chileans over there. Chileans are okay. All Ya, right. chileno está bien, chileno Yeah. está bien. So the church is for everybody. Norwegians. Oh, yeah, definitely Ah, y Norwegians. yeah. noruegos, de Noruega también. Well, there's also Californians back Hay there. californianos por allá también. Yeah. Yeah. No, not that one. No. No, which one do you want? You toss a coin. I'm keeping Jody. Me está diciendo de los John- californianos, John- ¿a cuál John- prefieres? Y le dije, lanza John, you now live in una Peru. moneda. Y lanza una moneda, le digo. Y me dice, puedes descartar a John, yo me quedo con Jody. So here's what I'm kind of getting at. Entonces, a esto quiero llegar. Is that we have to work hard Es que necesitamos to esforzarnos be able to help people who are new a poder ayudar a la gente que son nuevos learn about a relationship with the Holy Spirit. a que aprendan a tener una relación con el Espíritu Santo. Amen? Amén. And so it takes thoughtfulness. Entonces toma el poder pensarlo, And dedicarte a intentionality. pensarlo y ser intencional. So here's a question I want to Entonces ask aquí us. hay una pregunta que quiero hacer. How do we make the Holy Spirit accessible? ¿Cómo logramos hacer al Espíritu Santo accesible? Because when I'm thinking about when I was in high school, Porque yo pienso en ese tiempo cuando yo estaba en secundaria, I was so intimidated by a lot of the preachers I saw yo estaba tan intimidado por muchos predicadores que that I veía. was like, there's no way I'm ever going to pray for Y somebody. yo decía, no hay forma que, si esa es la forma, no hay forma que yo vaya a orar por I alguien was alguna too vez. embarrassed. Me avergonzaba mucho. I felt like I couldn't speak the way that they spoke. Yo sentía que yo no podía llegar a hablar como ellos hablaban, I didn't know enough. no sabía lo suficiente, And I just couldn't use the language or the style that they no used. podía usar el lenguaje o el estilo que ellos So how usaban. can we make the Holy Spirit Entonces, accessible? ¿cómo podemos hacer al Espíritu Santo accesible? So the vineyard is about 50 years old now. Entonces, la viña ya tiene como 50 años. And pretty much from the very beginning, Y aún como desde el principio, we've had a value that's really close to my heart. hemos tenido un valor que yo mantengo muy cerca a I've mi said it corazón. several times tonight. Y lo he dicho muchas veces esta It's the noche. value of being naturally Es el supernatural. valor de ser naturalmente And sobrenatural. that's what I want to talk about for Y a de little esto bit. quiero hablar un poquito. The vineyard was developed and created by God. La viña fue creada y desarrollada por Dios. And it started in the 70s, the Y late empezó 70s. a finales de los 70s. And really our history Y realmente nuestra historia is that we had basically two traditions come together. es que básicamente teníamos dos tradiciones que se unieron. We had a whole bunch of Pentecostals Teníamos un montón de that pentecostales loved the Holy que Spirit. amaban al Espíritu Santo And then we had a whole bunch of y luego evangelicals teníamos un montón de conservadores that loved the Bible. que amaban la Biblia. And rather than picking one over the other, Y en vez de elegir a uno o al otro, they said, why don't we take the best and run with it? y dijeron, ¿por qué no tomamos lo mejor de todos y avanzamos con eso? Why don't we keep the tension between those two? ¿Por qué no mantenemos la tensión entre los dos?
And so that's how the vineyard developed. Y así fue como se desarrolló la viña. And early on, one of the things that was very important to the early vineyard Y desde el leaders principio, algo que le importó mucho a los primeros líderes de la viña was to not just have super special anointed preachers era no solo tener líderes súper ungidos who did all the ministry. que hacían todo el ministerio. The goal was to get everybody to play, La meta era que todos puedan llegar a to jugar. make Dewey ministry accessible. El poder hacer el ministerio accesible. So even if you just started following Jesus, Aún si tú recién estabas empezando a seguir a you Jesús, could learn how to pray for people. podías aún ahí empezar a aprender a orar por otros. Even if you just started following Aún Jesus, si acababas de empezar a seguir a Jesús, you can learn to hear the Lord's voice. puedes aprender a escuchar la And voz so de being Dios. naturally supernatural is very important to Entonces, us. ser naturalmente sobrenatural es muy importante This para is who we nosotros. are. Esto es el quién somos. And so I want to give you a definition for this concept. Entonces, quiero darles una definición para este concepto. But before I do that, Pero antes de hacerlo, I want to tell you a quick story again. quiero contarles otra historia rapidito. When I first started pastoring, Cuando empecé a pastorear, our church was really super small. nuestra iglesia era súper pequeñita. We had 20 people, Teníamos 20 personas and they were all 70. y todos estaban sobre los 70. And I was really, really overwhelmed. Y yo estaba muy abrumado por But I eso. wanted to grow so bad. Pero yo quería crecer, hacer I que wanted to reach crezca. people. Yo quería alcanzar gente. And one Sunday we had a new person Y un come. domingo llegó alguien nuevo. And our church was small enough that we knew when a new person was there. Entonces nosotros era tan pequeña que sabíamos si alguien era nuevo. I was like, I don't recognize that Y yo guy. dije, yo no reconozco a ese I'm tipo. so excited. Estoy tan emocionado. And he came in, Y él se acercó and then when the music y started, cuando empezó la música, he actually put a robe on, él de hecho se puso como una a túnica, big white robe. una túnica grande y blanca. And then he got a belt Y sacó un cinturón that had bells on it. que tenía campanas And then he started running around in circles, y empezó a correr en círculos, doing backflips haciendo como vueltas and screaming. y gritando. And I was like, maybe we don't want to grow. Y cuando dijo eso, cuando pasó eso, yo dije, quizás del todo no quiero que This crezcamos. guy's a little weird. Porque este tipo es un poco raro. And after the service, he came up and talked to me. Y cuando el servicio terminó, él se acercó a And in the hablarme. middle of our Y conversation, en medio de nuestra he conversación, would say things like, oh, there's an angel behind you. mientras conversábamos, él decía, oh, mira, justo atrás tuyo hay un ángel. And I'd be like, Y yo estaba como, what? ¿dónde? ¿Cómo? It was super scary. Fue súper, me asustó. It turned a lot of people off. Como que también descolocó a la gente. But here's the thing, I don't doubt his sincerity. Pero yo no dudo de corazón que la sinceridad de I él. think he tried to love Jesus, Yo creo que él estaba tratando de amar a Jesús, but it wasn't helpful pero no fue útil to the church. para la iglesia. And so that's really kind of what I'm talking Entonces, about here, a eso es lo que me refiero. is how can we build up the church? ¿Cómo podemos edificar la How iglesia? can we help people who don't know Jesus ¿Cómo podemos ayudar a la gente que no conoce a Jesús come to know Jesus? a que puedan conocerlo? Because that is Jesús? something we should care about. Porque eso es lo que nos debería importar. Amen. Amén. Amen. So what does it mean to be naturally supernatural? Entonces, ¿qué significa ser naturalmente Do we sobrenatural? have to be weird for the sake of being weird? ¿Necesitamos ser raros por el hecho de ser raros? Here's how I define naturally supernatural. Así es como yo defino ser naturalmente sobrenatural. Ser naturalmente sobrenatural significa que puedo ser yo mismo. No hay presión para actuar ni manipular. Y los demás no se sentirán intimidados ni avergonzados. El enfoque está en la obra del Espíritu Santo que nos guía hacia Jesús y el reino. I love this value. Me encanta este valor. And you should love this value too, Y ustedes también les debería encantar. because it means that you can be how God created you. Porque significa que tú puedes ser como Dios te creó. So, let me ask a couple questions. Déjame hacerles un par de preguntas. I've noticed that there are some differences in the cultures. Yo he notado que hay algunas diferencias en I've heard that entre there's some nuestras people culturas. who are a little bit more outgoing, He notado que hay algunos que son como más cancheros and they're all from Venezuela. y todos son de Venezuela. Is that true? ¿Es cierto? So, we have, in the US, we use a word called extrovert. Entonces, en Estados Unidos usamos la palabra extrovertido. Okay, and we also have introverts. Y también tenemos And you all introvertidos. know about this, Y right? todos saben esto. a lo So que when me I was refiero. growing up, Entonces, cuando yo estaba the creciendo, only Christians who I thought mattered los únicos cristianos que pensé que importaban were the extroverts, eran los extrovertidos. because those were the only ones Porque esos eran los únicos that the church has ever celebrated. que la iglesia celebraba. They must really love God Ellos deben amar a Dios demasiado. because they're so outgoing. Porque son tan como que se atreven a hacer They cosas. scream so much. Ellos gritan tan fuerte. They're so
full of energy. están tan llenos de energía. And somewhere along the line, Y en algún momento del camino I started to think that introverts weren't as serious about Jesus. llegué a pensar que los introvertidos no tomaban a Jesús tan en serio. And let me tell you right now, Déjame decirte ahora mismo that is a lie. que esa es una mentira, It's not true. que no es verdad. I've learned this from my wife. Yo he aprendido de esto de mi esposa. My wife is the biggest introvert in the world. Mi esposa es la persona más In introvertida del fact, mundo. recently she told me De hecho, recientemente me dijo that she would be very happy, que ella estaría muy feliz, not with me, no conmigo, not with our 5 kids, no con nuestros 5 hijos, but with her dogs in a hole pero metida en un hueco con nuestros perros, by herself. sola. And I was so sad. Y eso me entristeció tanto. But she's an introvert. Pero ella es introvertida. She's very quiet, Ella es muy callada, but she has a very, very deep faith in Jesus. pero ella tiene una fe muy, muy profunda. And so she might be more quiet and reserved, Entonces ella puede que sea más callada y reservada, but she hears from God. pero ella oye de Dios. She's a great pastor. Ella es una gran She pastora. loves people. Ella ama a She la spends lots gente. of time praying with people. Pasa mucho tiempo orando por la gente. And so naturally supernatural matters because of this. Entonces, ser naturalmente sobrenatural importa por esto. If you are an introvert, Si tú eres un introvertido, you can be an introvert. puedes ser un introvertido. If you're a Venezuelan, Si tú eres un venezolano, you can be a Venezuelan. puedes ser un venezolano. If you're a Cuban, Si tú eres un cubano, you move to Peru. entonces I don't te know what mudas to a tell you. Perú. I don't know what to No, tell you. no, broma. So here's why being naturally supernatural is important, though. Esta es la razón por la cual Three- naturalmente sobrenatural es importante. 3 reasons. 3 razones. Number 1, Número 1, our desire is to partner with the Holy Spirit. nuestro deseo es asociarnos con el Espíritu Santo. We want to partner with the Holy Spirit, Queremos asociarnos con el being Espíritu our Santo, authentic selves siendo nosotros mismos auténticos and joining Jesus in his mission. y unirnos a Jesús en su misión. Number 2, Número 2, our practices are easy to replicate. nuestras prácticas son fáciles de replicar. This is the most important part for me. Este es el asunto más importante para mí. You see, if I have to be crazy Si yo tuviera que ser loco and be super weird, y ser súper raro, I'm pretty sure that most people won't try to do what I do. yo estoy seguro que la mayoría no trataría de hacer lo que yo haga. But if I can model just being naturally supernatural, Pero si yo puedo modelar siendo naturalmente in the sobrenatural, same way that I go and I eat a guinea pig, de la misma forma que voy y and me I como un say, cuy can you give me more guinea pig? y les digo, ¿me pueden traer otro cuy? If I pray the same way that I say that, Si yo oro en el mismo tono en que it's pido eso, supernatural, que es supernatural, right? People are like, oh, he's just being himself. la gente puede decir, ah, mira, es él siendo sí mismo. They might be willing to pray for somebody too. Entonces, si la gente me ve haciendo eso, quizás se van a atrever, al por ver eso, a orar por otros. Does that make sense? ¿Me entienden? Yeah. ¿Tiene sentido? Yeah. Yeah, just be yourself. Solo sé tú mismo. Number 3. Número 3, Number 3 is equipping is important to us. que equipar es importante para nosotros. In our movement, En nuestro movimiento we want to equip people queremos equipar a la gente because we believe everyone gets to play. porque creemos que todos pueden jugar, Introverts and los extroverts. introvertidos y los extrovertidos. So again, we are naturally supernatural Entonces somos otra vez naturalmente sobrenatural because we believe the Holy Spirit is for everyone. porque creemos que el Espíritu Santo es para todos. The Holy Spirit is for El introverts Espíritu Santo es para and the introvertidos Holy Spirit is for y el extroverts. Espíritu Santo es para extrovertidos. And so we have to work very hard to create space Entonces tenemos que esforzarnos mucho para crear el ambiente for both those types of people. para esos ambos tipos de personas. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So this is important for you to understand. I want to Entonces, say esto es this. importante para que entendamos. Quiero decir esto. I've been praying a lot He for you, estado orando mucho por ustedes and I've been observing and y he watching, estado viéndoles, observándoles and I've spent a lot of time traveling all over the world. y he pasado mucho tiempo viajando alrededor del mundo And there's something that I'm really sad about. y hay algo que me entristece mucho. I think American missionaries have messed up a lot of churches. Creo que los misioneros americanos han metido la pata en muchas I've iglesias. seen it in Africa, Lo he visto en África, I've seen it in Asia, lo he visto en Asia, I've seen it in South lo he visto America, en Sudamérica and there's somewhere along the line, y hay algún momento en el camino Americans thought that God only speaks in English. que los americanos llegaron a pensar que Dios solo habla inglés. And sometimes we suggest things like you need to be more like us, Y a veces sugerimos cosas como tú tienes que ser más como but nosotros, that's not true. pero eso no es cierto. So I've been praying. So, I've been praying he about estado, this he estado orando acerca de and esto praying for you y he estado orando por and ustedes, observing y this, observando this community. esta comunidad.
And I am in love with this church. Y estoy enamorado de esta You iglesia. guys have got it going on. Ustedes lo tienen y están funcionando. God is showing up here. Dios está apareciendo aquí. God is responding to your hunger. Dios está respondiendo al hambre que He tienen. actually loves your worship. Él de hecho adora la He- adoración de and ustedes. I love how you guys like each other. Y le encanta cómo ustedes se tratan Like unos it's- con otros. It's very beautiful. Es muy hermoso. Like when I'm here, Cuando yo estoy aquí, this is a picture of what I think the church is supposed to look like. yo pienso que así es como todas las iglesias se deberían ver. So I want to give all of you a high five. Entonces quiero hacerle un high five a I cada don't uno know de if you do ustedes. that in No sé si Peru. podemos hacer eso en Perú. Well done. Muy bien. I'm very proud of you. Estoy muy orgulloso de ustedes. But I'm learning a lot from you Pero too. también estoy aprendiendo mucho de I'm ustedes. learning about community. Estoy aprendiendo acerca de comunidad. I'm learning about hospitality. Estoy aprendiendo acerca de Except for hospitalidad. with guinea pigs, Excepto por el tema del cuy. I can't let that go. Yo no puedo perdonar I am eso. so deeply offended. Estoy tan profundamente ofendido. But it's beautiful. Pero es hermoso. But here's what I want to tell you. Pero esto es lo que quiero decirles. This is an important thing for you to know. Este es algo importante que quiero que sepan. The Holy Spirit wants a Peruvian expression of the kingdom. El Espíritu Santo quiere una expresión peruana del reino. Let me say that again. Déjame decir eso otra vez. The Holy El Spirit Espíritu Santo wants a Peruvian expression quiere of una the kingdom. expresión peruana del reino. You have something authentic to contribute to the body of Christ. Ustedes tienen algo auténtico que contribuir al cuerpo de Cristo. Amen? Amén. And it's important that you do it. Y es importante que lo hagan. Like you have to think and reflect Como ustedes tienen que pensar y reflexionar and pray y orar and ask God to guide you y pedirle a Dios que les guíe in how you can be naturally en supernatural cómo ustedes pueden ser naturalmente sobrenatural in the Peruvian context. en el contexto peruano. Because Peruvians Porque los who peruanos don't know Jesus que no conocen a Jesús need you to. necesitan que ustedes lo hagan. Amen? Amén. So you have to commit to this. Entonces necesitas You comprometerte have to con say esto. that we are going to say, "Come, Holy Spirit." Necesitas comprometerte con que todos tengamos que decir, Espíritu Santo, ven. And we're going to do ministry Y vamos a hacer ministerio, in naturally supernatural ways vamos a ministrar de forma naturalmente that sobrenatural, conform to the way that God created us que pueda ser de la forma en como Dios nos creó and that connect to your culture. y que eso se pueda conectar con la cultura, con tu cultura. It's absolutely crucial. Es absolutamente crucial. Amen? Amén. Yeah. So I hope you receive that Entonces yo espero que ustedes reciban esto, because you have a lot to offer. porque tienen mucho que ofrecer. It's funny, Es our divertido church que nuestra iglesia has been working a lot with the Latinos from Mexico. ha estado trabajando mucho con los latinos que vienen de México. And it's funny because we have our gringo church Y es divertido porque por un lado tenemos nuestra iglesia gringa and then we have the Latino church. y luego tenemos esta iglesia latina. And one of the most beautiful things that happens Y una de las cosas más lindas que suceden is when we come together and do services es together. cuando nos unimos y hacemos servicio It is juntos. so fun Es tan entretenido. because the Latinos tell us Porque los latinos nos dicen, we need to be more organized like you gringos. necesitamos nosotros organizarnos mejor como ustedes los gringos. And I'm like, yes, you do. Y le dije, sí, es cierto. But I'm like, we also need to be better at community Pero than, también like you. nosotros necesitamos aprender a ser mejor comunidad And, como ustedes lo and son. we also need more tacos. Y también necesitamos más tacos. So this is why being naturally supernatural is one of our values. Entonces, esta es la razón por la cual ser naturalmente sobrenatural es uno de nuestros valores. Because this is how we're going to do the work of the kingdom. Porque esta es la forma en cómo vamos a hacer las obras del reino. All of you hopefully have somebody that's on your heart that you want to lead to Christ. Todos ustedes probablemente tienen en el corazón a alguien que les gustaría guiar a Cristo. Do you? ¿Acaso no? Let's stand. Entonces pongámonos de pie. I want to start with that. Quisiera comenzar con eso. Why don't you close your eyes for a moment? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? And I'm going to ask the Holy Spirit to Y vo- speak to all of you right now. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos hable a todos esta noche, ahora. And I'm going to ask the Holy Spirit Y voy to a pedirle al Espíritu Santo give you the name of somebody que te dé el nombre de alguien that needs to have a relationship with que Jesus. necesita tener una relación con Jesús. So Holy Spirit, would you right now Así que Espíritu Santo, ¿podrías ahora speak to everyone in this room, hablar a todos en este salón? give them someone's name, Dale el nombre de alguien, maybe give them someone's face quizás dale el rostro de alguien that you want them que tú quieres que ellos
to begin to pray for, comiencen a orar por esa persona, and that those people will come to faith in Jesus. para que esas personas puedan acercarse a una fe en Jesús. Speak right now, Lord. Así que, Señor, háblales ahora. Is the Lord speaking to any of you? ¿Te está hablando ya el Señor? Yeah. If the Lord's put somebody on your heart or in your Si el- mind, would you just put your hand up Si right el now? Señor Just- ya I'm ha just puesto a curious. alguien en tu corazón o en tu mente, ¿puedes levantar tu mano? Yeah. So, Lord, I'm asking right now Señor, quiero pedirte que ahora mismo, for you to help us para que tú nos puedas ayudar, to be able to reach these people for Jesus. a que podamos alcanzar a esta gente para Jesús. Would you help us ¿Podrías ayudarnos to be sensitive to the leading of the Holy Spirit? a ser sensibles a la dirección del Would Espíritu you Santo? give us the words to say? ¿Podrías darnos las palabras que tenemos que decir? Lord, would you bring healing when we pray for healing? ¿Podrías traer sanidad cuando oremos por sanidad? God, would you lead us to do the things to demonstrate your love ¿Podrías guiarnos a hacer lo que tengamos que hacer para demostrar tu amor? so that we can help these people come to know you? Para que podamos ayudar a que estas personas te conozcan. And now, Holy Spirit, what is it that you would like to do now? Así que, Espíritu Santo, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer ahora? So, a couple of things that I sensed from the Holy Spirit earlier, Así que hace un rato un par de cosas que sentí del Espíritu Santo and I think this is connected to the introvert. y siento que esto está más conectado con los introvertidos. I felt like the Lord was saying that there's a few people that just feel like you're so hungry for God, Siento que hay un par de personas que pueden decir que tienen tanta hambre de Dios, but nothing ever wild happens. pero nunca sucede nada salvaje contigo. And you've been even struggling with your faith a little Y bit. aún estabas luchando un poco con Like- tu fe con eso. Like wondering maybe God doesn't love you because Como nothing extraordinary happens. Preguntándote que si quizás si Dios no te ama tanto porque no So sucede you're nada so hungry for extraordinario. God, Y tienes tanta hambre de Dios, but nothing happens. pero no sucede nada. You know, people maybe next to you might start shaking. Quizás la gente alrededor tuyo empieza a sacudirse, They might start crying, puede que lloren, but you don't. pero tú no. And so you're feeling really Así que discouraged. te sientes muy desmotivado. Is there anybody that would say, yeah, ¿Hay I've alguien been que feeling that way? puede decir sí, soy yo que se siente así? Anybody? Yeah. Okay. Sí. So here's what I want to let you know. Esto What es I- lo que quiero hacerles saber. What I felt like the Holy Spirit wanted you to know. Cuando lo que sentí que el Espíritu Santo quería que sepan. So your hunger and desire for the Holy Spirit. Ustedes tienen hambre y You know, deseo 'cause por el you keep, Espíritu you keep Santo. saying, "Oh, I'm so hungry for God. Porque siguen diciéndole, tengo I tanta hambre desire de more Dios. of the Holy Spirit's presence." Deseo más de la presencia del Espíritu Santo. And nothing's happening. Pero nada pasa. But I want to let you know right now that Pero that quiero- desire itself, Pero quiero hacerte saber que ese that deseo hunger en that you sí, have, esa hambre que tú tienes, that is the work of the Holy Spirit. esa es la obra del Espíritu. That hunger is Esa obra seeds from the kingdom. son semillas del reino. And so the Bible says O sea, la Biblia dice in Luke chapter 10, en Lucas capítulo 10, Jesus says that if anybody wants more of the Holy Jesús Spirit, dice que si alguien quiere más del Espíritu Santo, that if they ask him, que si le pedimos a él más, he will give it to you. él nos lo dará. And so I'm going to pray right now for you. Así que quiero orar ahora por ustedes. Holy Spirit, would you come Espíritu Santo, and ¿podrías fill venir each one of these people who y want more llenar of your a presence? cada una de estas personas que quieren más de tu presencia? Just give them more of your presence, Solo dales más de tu more of your presencia, love, más de tu amor, more of your peace. más de tu paz. And Lord, I pray that you give them confidence Y Señor, oro porque tú les des confianza, to know that you are present with them. que sepan que tú estás con ellos, presente. And then Y luego, I felt, and it wasn't specifically for
anybody in this room, No but I had sentí this, que era this para alguien sense específico, pero tuve el sentir, that there's a couple of you that have Que hay really been on the verge of giving up. par de ustedes que están aquí como al borde de renunciar, You are just ready to throw in the towel. como que estás listo para tirar la toalla. And I just felt like the Holy Spirit wanted you to not quit. Y siento que el Espíritu Santo quiere decirte que no Like renuncies. faith has been really, really hard. Como la fe ha sido tan difícil. And I had a sense that you've been in some relationships that are really challenging. Y siento que has estado en relaciones que han and sido you're tan ready- desafiantes. You're ready just to quit. Estás listo para simplemente But renunciar. God doesn't want you to quit. Pero Dios no quiere que tú renuncies. And so we're going to pray for all of these things in a few moments here. Entonces, en un momento vamos a orar por todas estas cosas que But I just want mencioné. to keep sharing a couple things. Quiero seguir compartiendo un par de cosas. So the last thing I had Lo último que recibí was that there's somebody in this room that has really been feeling led es que hay alguien en esta habitación que realmente you've been feeling led to reach out to Se an siente- overlooked people group. se siente llamado a cuidar y alcanzar un cierto grupo de gente Like God has been actually putting it on your heart. que Dios ha puesto, de hecho, en tu corazón. And I think it has to do with with people with Y disabilities, creo que tiene que ver con gente con discapacidades, like maybe mental illness, quizás con dificultades mentales, or people who have just disabilities. o gente que tiene como, sí, como lisiados así. And there's been like maybe just some stirring in your heart, Y quizás tu corazón está siendo movido, even like when you're at the mall aun cuando estás en el mall, and you might see somebody with Down syndrome, y quizás ves a alguien con síndrome de Down, and you just have some interest in them, y a ti te surge un interés por ellos, and you have a heart for them, y tienes un corazón para ellos, but you have not yet moved forward. pero todavía no has dado ese paso. And I just felt like the Lord wants you to know that He's calling you to do that. Quiero que sepas que el Señor, siento que te está diciendo que Él te está llamando a que hagas Is there eso. anybody in the room that ¿Hay alguien aquí connects with that at all? que se pueda conectar con eso? Anybody? ¿Hay alguien aquí? Yeah? Really? ¿Sí? Are ¿De you just verdad? saying that? Really? ¿De verdad que sí? Okay. Ok. Cool. Well, we're going to pray for you. Vamos a orar por Yeah. ti. All right, so we're going to invite anybody for prayer right now. Entonces that vamos a invitar a que if- reciban oración. If you've been feeling like you're ready to quit, Si tú sientes que estás, we want to pray for you. que te sentías como que estabas a punto de renunciar, queremos orar por ti. So I'm just going to ask you to come forward right now. Entonces, quiero pedirles que pasen If adelante. you've been struggling and you've been feeling like you're on the verge of throwing in the towel, Si sientes que estás como al límite, a punto de tirar la toalla, we want to pray that the Holy Spirit would queremos orar que el Espíritu would Santo encourage you and venga empower y te you. anime y te empodere. So I'm just going to ask you to come forward right Así now. que quiero pedirte que vengas acá adelante. Is there anybody? ¿Hay alguien? Then why don't you come ¿Alguien forward más? too? We're going to pray for ¿Tú you. también? Para poder orar por ti. And then for those of you who were saying that you really would like to have more of the Holy Spirit's presence, Y and you're aquellos hungry, Que tienen hambre, que quisieran sentir más de la I'm gonna ask presencia del you to come Espíritu forward Santo, también quiero pedirles que pasen. Ok, y los que se habían ofrecido para poder orar por otros también pueden pasar. Todos los que tengan el gafete de equipo de administración pueden pasar también. Que pasen por favor y empiecen a orar por los demás. John and Jody. Okay. So I'm running home.